titulares. Hospital del Niño en la mira de la Contraloría General. 19 cárceles son controladas por el bloque de seguridad. Novoa emitió veto total a la ley tramitada por la Asamblea. Eliminación de subsidios a los combustibles será este 2024. El 36% de los niños en Ecuador viven en hogares pobres. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Saludos cordiales, bienvenidos a Noticias Oromar. Qué gusto nuevamente tener aquí en esta primera emisión del noticiario a Katy. ¿Qué tal, Pedro? Muchísimas gracias, amigos televidentes. ¿Cómo están? Buenos días. Aquí empezamos entonces la información. El presidente de la República, Daniel Noboa, vetó totalmente el proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. Según el gobierno, la iniciativa pretendía la entrega de asignaciones automáticas a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales desde el Banco Central, en perjuicio de otros sectores de gasto como seguridad, salud o educación, afectando a las finanzas públicas y con grave riesgo para la estabilidad económica. En otro tema, el viceministro de Gobierno Esteban Torres anunció que la eliminación de los subsidios a los combustibles se ejecutará este año. La eliminación de subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís deberá aplicarse inmediatamente, así lo aseguró el viceministro de Gobierno Esteban Torres. Esto como parte de las medidas que deberá aplicar el país para contar con mayor liquidez y cumplir con los acuerdos con el FMI para la entrega de recursos. Durante una rueda de prensa, el funcionario explicó que si bien aún no se tiene una fecha definida para aplicar la medida, tampoco es una decisión que se tomará el próximo año. Al tratarse de una acción que afectará a un importante sector de la población, Torres adelantó que el gobierno prepara un proyecto de focalización vía compensaciones que reducirá el impacto. Explicó que los beneficios no se entregarán a sectores específicos, sino a los usuarios. Y no compensaciones al sector del transporte por los transportistas, compensaciones a los usuarios que utilizan el transporte. Es la forma más lógica de ayudar a los más necesitados y evitar que hayan recursos que se van por la frontera, como actualmente ocurre. Y recordó que anualmente el Estado gasta $631 millones para subsidiar las gasolinas Extra y Ecopaís. Reiteró que esto se traduce en una pérdida de recursos por estar el subsidio muy mal enfocado. Es increíble el consumo de provincias como Galápagos, como Zamora, como El Oro, que duplican el consumo de gasolina sin tener un parque automotor que lo justifique a Pichincha o incluso a Guayas. Y eso nos da a pensar que sin duda estamos perdiendo recursos por este subsidio mal enfocado. Según Torres, el plan de compensaciones que contempla el gobierno destinará entre 100 y 160 millones de dólares, con los que se pretende beneficiar a los usuarios que lo necesitan. El secretario de Estado reconoció que la medida causará una reacción social. Sin embargo, aseveró que el régimen no tolerará manifestaciones por motivos políticos y anunció que se mantendrán atentos. Porque si detectamos que más allá de una discusión lógica que se puede dar en este tipo de medidas, hay un interés político de bloqueo y destrucción del Estado, tendrán al gobierno en primera línea defendiendo a los ecuatorianos. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Por su parte, Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, pidió al gobierno que el viceministro Esteban Torres deje de ser su vocero. A continuación, las explicaciones y las razones. El cruce de expresiones entre Carondelet y la Asamblea surgió a raíz de que el viceministro Esteban Torres visualizó una mayoría de oposición en la legislatura. El viceministro de la Política habló de una nueva conformación de fuerzas en esa función en la búsqueda de realizar un posible juicio político contra el primer mandatario. Incluso alertó que la alianza estaría conformada por 3 partidos políticos unidos en un plan anti-Noboa, antigobierno. Se ha configurado en la Asamblea Nacional una mayoría anti-Noboa y anti-gobierno. Y sostuvo que estas organizaciones alcanzarían de 82 a 83 votos, los que plantearían la interpelación del presidente Noboa. A procesar un posible juicio político al presidente Noboa
por un supuesto y falso incumplimiento de funciones con el análisis del informe a la Nación, que el día de ayer en la Asamblea conformó una comisión también al margen de la propuesta del gobierno para evaluar ese informe. Esto obviamente se daría previo a una reorganización de las comisiones. En fracción de minutos, desde la legislatura, el titular de esta función salió a desmentir lo aseverado por el vocero del Ejecutivo. En tono disgustado y rodeado por representantes de las bancadas, incluida del oficialismo, don Henry Kronfle declaró que las acusaciones del viceministro carecen de lógica. Ha dicho que eso es para iniciar un juicio político, una declaración sumamente irresponsable. En torno a que existe un bloque antigobierno que se encargaría de enjuiciar al primer mandatario, también lo desmintió. Señores, ustedes han visto y son testigos que aquí las leyes siguen pasando, hay mayorías móviles. El presidente del Parlamento llegó incluso a pedir al gobierno nacional que cambie la vocería que desarrolla el viceministro de gobierno. De seguro que mañana este capítulo continuará. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anunció la descalificación de 2 participantes del concurso para elegir defensor público. Se trata de Inés Maritza Romero, quien quedó fuera por una impugnación de probidad notoria, y Wilson Ortega, cuya descalificación se debe por tener una inhabilidad establecida en el artículo 20 del Código de Democracia, que establece que las consejeras o consejeros y las juezas y jueces electorales que se encuentren en funciones no podrán presentarse a ningún concurso para cargos estatales. Ya van 5 postulantes fuera del proceso, lo que deja a Ricardo Morales, subsecretario del Ministerio de Justicia durante el correísmo, como el mejor posicionado para asumir el cargo. Y la mañana de este miércoles 5 de junio, los altos mandos de la cúpula de la Policía Nacional llegaron a Manta para operar desde Manabí y hacerle frente al crimen organizado. Cuando esto prácticamente se desarticula a las organizaciones delictivas, también hemos tomado precauciones porque ustedes pueden ver de que puede darse un desplazamiento geográfico de la criminalidad. También estamos reforzando lo que es Puerto Viejo, Guayaquil y Los Ríos. Así que hemos tomado todas las precauciones a fin de poder nosotros continuar con los operativos que están previstos durante esta semana, estas 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, durante el tiempo que sea necesario. Nos quedaremos aquí por el bien de nuestros ciudadanos de acá de la provincia de Manabí. Efectivamente, con 500 servidores policiales, los cuales se están incluyendo al eje investigativo, preventivo y de inteligencia, dando un enfoque o prioridad al eje de inteligencia, ya que está reforzando totalmente el eje de inteligencia para realizar o identificar estos grupos delincuenciales organizados que se encuentran operando directamente en la ciudad de Manta y en la provincia. Se han realizado gestiones directamente con la alcaldía y hemos tenido una apertura directa justamente la señora alcaldesa de la ciudad de Manta, en la cual ya estamos nosotros tratando de ubicar a los servidores policiales en diferentes lugares, los cuales se encuentran cerca justamente del VC. Como alcaldesa de la ciudad velo por la seguridad de mi gente, la seguridad es prioridad y la manera como yo puedo contribuir es dándole todo lo que ellos necesitan. En este caso es la habitabilidad, hemos ya coordinado estas acciones y ya van a estar en un lugar seguro y tranquilo para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Y a pesar de la presencia de militares en Manta, este miércoles 2 personas fueron asesinadas en el barrio Amazonas. Un nuevo hecho violento se registró en la ciudad de Manta. 2 hombres fueron asesinados en una cancha ubicada en el barrio Amazonas. Se trata de Alex Patricio Molina López y Manuel Antonio Macías Chávez. Las víctimas estaban junto a 2 vehículos. Tras la alerta del doble crimen, al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, acompañados de un gran número de miembros de las Fuerzas Armadas, quienes tomaron el respectivo procedimiento en el lugar de los hechos. Lamentables son situaciones ya de muertes direccionadas, muertes que se encuentran ya dentro de la situación de la inseguridad que existe justamente en este sector. Lamentablemente fue en el sector de Cuba. Existen ya un grupo de policías que se encuentran direccionados a la problemática del distrito del circuito Cuba. Una vez que finalizó el proceso legal en la escena del crimen, se ordenó el levantamiento de los cadáveres y se los trasladó hasta el centro forense de la ciudad para realizarles la autopsia. Mirly Macías, Noticias Oromar.
Y la violencia que azota a Manta y a Manabí también afecta a los más pequeños de la casa, quienes ven alteradas sus actividades comunes. Por eso conversamos con profesionales que nos orientan sobre cómo abordar este tema con los niños. Si un patrullero de la policía se para a la mitad de la cuadra de su casa, pues ahí los niños están expuestos a vivenciar esta situación. El ejemplo que pone la psicóloga clínica Gema Zambrano es una escena muy común hoy en día, sobre todo por la ola de violencia que azota con mayor fuerza a las provincias costeras como Manabí. Muchas veces los padres no sabemos a qué nivel afecta esta realidad a los niños. Sin embargo, hay conductas y síntomas que nos pueden ayudar a identificar cómo está impactando el entorno a los pequeños. Comienzan a comportarse como unos niños por el miedo, como unos bebés, como por el miedo, la inseguridad. Experimentan temblores nocturnos, temores, pesadillas, miedo, poca interacción social, ya tienen miedo a ir a la calle, ir a la escuela, jugar, cuadros de depresión, falta de concentración en la escuelita. Y muchas veces también ellos observan y aprenden ese tipo de conducta agresiva, si no hay una buena red de apoyo. Por ello, hay dos cosas que son sumamente importantes en el escenario actual. No evitar la realidad, pero sí mencionar utilizando las palabras adecuadas con el niño. Manteniendo una comunicación asertiva. Sabemos que los niños receptan todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros hacemos. No hay que tampoco evitar el contacto fuera de casa, porque nosotros hacemos al niño temeroso. A largo plazo, esto puede traer un estrés postraumático. En caso de persistencia en los síntomas y conductas, es importante acudir a un profesional para que pueda guiar el proceso de asimilación. Además, podemos contribuir en el hogar con ciertas actividades. Recrearlos con la pelota, recrearlos con actividades cognitivas, con un libro, pero un libro del interés del niño, ¿no? De esta manera y en las circunstancias actuales, es imprescindible tener en cuenta lo siguiente. Cuidemos su salud mental. Tania Loor, Noticias Oromar. Y atención, la audiencia de vinculación de 13 personas al caso Purga concluyó este miércoles con la orden de prisión preventiva para 8 de los procesados. El juez Javier de la Cadena aceptó parcialmente el pedido de fiscalía y para los otros 5 dictó medidas alternativas como presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. Como parte de las evidencias presentadas por el fiscal subrogante Wilson Toainga, se explicó que de las 13 personas vinculadas, 12 serán procesadas en calidad de cómplices y solo una como autora, Mercedes Villarreal, exdirectora de la Judicatura en Guayas. Y mucha atención porque el Ministerio de Energía y Minas y la compañía minera Solgold firmaron el contrato de explotación minera para el desarrollo del proyecto Cascabel, ubicado en Imbabura. Según informes del gobierno, la empresa invertirá alrededor de 4.200 millones por gastos de capital durante los 28 años de vida útil del proyecto, el cual se prevé que genere 2.400 plazas de empleo en la fase de construcción de la mina. Además, generaría más de 6.700 millones de ingresos para el Estado. Cascabel está ubicado en la parroquia Alita del Cantón Ibarra, tiene una superficie de más de 4.000 hectáreas, ricas en cobre, oro y plata. Lo importante de este hito que estamos el día de hoy consolidando es un hito que cambiará las vidas de este país, definitivamente. Cambiará las vidas, sobre todo, de las personas que viven en las zonas de influencia donde se va a asentar este proyecto, y por eso me detuve en las regalías. Aspiramos como gobierno, estamos convencidos, tenemos la filosofía de que el éxito de la industria minera debe necesariamente ser decantada en las zonas de influencias del proyecto, ¿no? Tanto es así que este gobierno impulsó una reforma legal, la última, desde diciembre del 2023, en la cual se eliminó inclusive algún requisito burocrático para asegurar una transferencia directa de recursos a las zonas de influencia, llámese prefecturas, llámese municipios, juntas parroquiales, en general GATS. Tienen el derecho los habitantes de las zonas de influencia de beneficiarse de no solamente las regalías, sino también
los empleos que se van a generar, el encadenamiento productivo propio de esta actividad es poderosísimo. Varios allanamientos se ejecutaron la noche y madrugada de este día y justamente nuestro compañero Daniel Moreira nos trae los detalles en vivo desde la VC de Manta. En vivo contigo, buenos días, bienvenido Daniel. ¿Qué tal, Katy? Sí, muy buenos días. Darle la información que 22 allanamientos se han registrado en toda la provincia, aquí en el Cantón Manta y tanto en la capital de los manabitas, donde hay ya resultados positivos. Hay más de 15 personas aprehendidas hasta el momento. Hay varios vehículos recuperados, varias motocicletas que habrían sido utilizadas para el sicariato y para la modalidad de robo, ya están a custodia de la Policía Nacional de Antinarcóticos y también de Criminalística. Para estos allanamientos también 300 efectivos de la Policía Nacionales y 300 efectivos de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento los resultados se están dando, todavía no terminan los allanamientos. En el sector de Civivienda hay un agente también de la Policía Nacional que fue herido producto a un disparo. Hasta el momento lo que supieron manifestar los compañeros del GOE es que se encuentra estable. Ya los agentes de criminalística de la otra unidad que se encontraba en el sector de Cuba, donde se realizaron 14 allanamientos, se avanzó hasta el sector de Civivienda para tomar el respectivo procedimiento de los indicios balísticos y del arma que encontraron ahí de esta persona que le disparó a un agente de la Policía Nacional. La Policía Nacional y las operaciones en conjunto con el bloque de seguridad y las Fuerzas Armadas ejecutaron los allanamientos tanto en Manabí como en Puerto Viejo. Los grupos terroristas con los delitos de sicariato, asesinato, secuestro de robos, vehículos, extorsión, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y tendencias y portes de armas de fuego, entre otros delitos, están ya siendo procesados en estos momentos. Están a la espera que arribe todavía las unidades que se fueron hacia la capital de Manabita, que ya están en camino hasta este sector donde nosotros nos encontramos, y para eso nosotros vamos a estar aquí tanto a la información para brindarles la mayor información en las próximas emisiones, querida Katy, siendo las 7:25. Bien, Daniel, muchísimas gracias por el reporte de lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Manta con esta medida que se ha tomado por parte del gobierno. Gracias, hasta aquí contigo. Amigos televidentes, momento de una pausa comercial. Ya volvemos en breve con más noticias. De regreso con más noticias, amigos televidentes, les contamos que la crisis del metro de Quito podría ocasionar que Víctor Hugo Villacreces deje la gerencia. Una serie de problemas viene acarreando el metro de Quito en los últimos meses y la crisis, al parecer, tiende a agudizarse aún más. Lo último que ha generado múltiples críticas en contra del alcalde Pavel Muñoz y el gerente Víctor Hugo Villacrés fue la vandalización de un tren con grafitis. Esto abre una puerta que conduciría a la renuncia de Villacrés a la gerencia, rumor que hasta el cierre de esta nota no ha sido confirmada por el burgomaestre. Tampoco ha informado sobre el tema la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Pese a esto, al interior de la entidad entre los funcionarios ya se hablaba del tema, debido a la serie de problemas que se han dado en las últimas semanas y que han mermado el trabajo realizado por Villacrés. Los cuestionamientos ciudadanos se enfocaron en la escasa seguridad con la que cuenta el sistema de transporte más importante del país, ya que personas no autorizadas lograron ingresar para pintar grafitis. A esto se suma la falta de un contrato de mantenimiento, lo cual se solucionaría hasta julio. De igual forma, hay problemas en los equipos para rectificar las ruedas de los trenes que no funcionan.
Según los veedores del metro, ellos consideran que se deben agilizar los contratos y evitar sacar piezas de un tren para ponerlas en otro. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante en Guayaquil está siendo investigado por la Contraloría General del Estado, que realiza un examen especial a los procesos administrativos y de compra de los últimos 5 años. Así lo afirmó el Contralor General Mauricio Torres en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Él precisó que el 3 de junio inició el examen que incluye el control a las adquisiciones realizadas en la compra de medicamentos. Torres explicó que existe un plazo de 180 días para aprobar este informe de auditoría. Y mucha atención porque una casa que era utilizada como guarida de extorsionadores fue destruida por la policía tras una intervención masiva en el distrito Nueva Prosperina de Guayaquil. Así fue como la policía le prendió fuego a una casucha que era utilizada por extorsionadores como guarida. Esto como parte del operativo que se desplegó este miércoles desde las 5 de la mañana. Bueno, estamos destruyendo la escuela de sicarios, que es donde se encontraban estas personas haciendo economías criminales, les llevaban a estas personas secuestradas acá. Hemos encontrado estas radios de comunicación de los delincuentes, los cuales por este medio se están comunicando, están informando que guarden las armas, que guarden la droga por la operación que estamos realizando. Pues vamos a continuar en el desarrollo de esta operación. Antes, en la mañana, se habían ejecutado varios allanamientos, uno de ellos en la cooperativa Ebenecer. Allí se quemaron pertenencias de los delincuentes, dado que el verdadero dueño había denunciado que había sido desalojado de su propia casa. Se habían tomado su casa, le habían desalojado a él y aquí utilizaban para netamente consumir bebidas alcohólicas, para hacer su sitio de diversión aquí, digamos así. Entonces, bueno, pues nosotros hemos recuperado esta vivienda y vamos a continuar con el operativo. Hemos allanado 15 viviendas. De las 15 viviendas hemos encontrado munición, encontramos un arma de fuego, tenemos 2 detenidos, tenemos a otro que justamente en flagrancia le encontramos destruyendo las cámaras del 911 para impedir que justamente se evidencie cómo cometen los delitos. En total fueron 4 los detenidos durante toda la jornada, alrededor de 20 allanamientos, y lo más relevante fue sin duda la destrucción de aquella casa donde habría funcionado una escuela de sicarios. Cristian Arias, Noticias Oromara. Escuelas de sicarios, lo que ya podemos ver hasta dónde avanza ya la delincuencia. Mi querida Katy y amigos televidentes, esta escuela de sicarios se la denunció hace un poco más de 15 años, pero todo el mundo lo desmintió. Y estas son las consecuencias. A propósito de la inseguridad que atraviesa el país, sobre todo la provincia de Manabí, estaremos conversando con el coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad. Regresamos de inmediato. Vamos a empezar el siguiente diálogo, estimados amigos televidentes, con la participación del coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad, y es que el bloque de seguridad o el centro de operaciones de la policía y los militares se instaló precisamente en la ciudad de Manta, considerada una de las más violentas del país. Mi querido coronel, muchísimas gracias por atender esta conversación. ¿Qué se logra con la presencia de militares y todo este centro de operaciones en la ciudad de Manta para disminuir la violencia no solamente de esta ciudad, sino de la región? Bienvenido. Muchas gracias, un cordial saludo para todos los televidentes de este Presidencia Media de Comunicación. Gracias por la gentil invitación. Contestando a su pregunta, no creo que se logre mucho. Es una medida disuasiva, más de impacto psicológico que de una realidad y combate frontal al crimen organizado. El trasladar las comandancias de la Fuerza Terrestre y de la Policía Nacional a la provincia de Manabí, específicamente al sector del cantón de Manta, pues no va a reducir los niveles de violencia e inseguridad en todo el país, porque lo que está haciéndose es nada menos que un impacto visual. O sea, están poniendo las cabezas, pero esas cabezas no es las que van a operar, pues señores. Esas cabezas no son las que van a salir a patrullar. Esas cabezas tienen que estar en un cuarto de guerra planificando, ejecutando acciones
para disponer concretamente operativos en ciertos sectores, pero ya hay comandos operativos que están en esa jurisdicción. Creo que hay un asesoramiento equivocado del presidente de la República con relación a ese tema. ¿Qué debería hacer el presidente de la República? En vez de desplazar a las comandancias de la policía y del ejército hacia ese sector territorial, debería convocar en forma permanente al COSEPE con el propósito de que desde ese organismo, el máximo organismo de seguridad del Estado, se vayan articulando las estrategias para ir reduciendo y desgastando las acciones que viene cumpliendo el crimen organizado. Creo que no va a dar mayor resultado en eso y lo que estamos viendo es muy claro. El día de ayer hubo también muertos en la provincia de Manabí, en el sector de Manta, Puerto Viejo y los otras ciudades aledañas, Quevedo, etcétera, de las otras provincias, pues también están comenzando a tener un repunte en el nivel de violencia e inseguridad. Pero Manta no es todo. Sí, es verdad que tiene un repunte significativo de violencia, pero vean ustedes Durán, vean ustedes Puerto Viejo, vean ustedes Quevedo, vean ustedes la misma provincia del Oro, en donde existen ya síntomas de un incremento paulatino de lo que es la violencia y la inseguridad. Desalentador lo que acaba de mencionar, coronel Pazmiño. Esto quiere decir que no se cuenta con una estrategia clara, con las herramientas necesarias para enfrentar a estas mafias criminales, que son un monstruo gigante, difícil de combatir. Países que tienen recursos muy grandes, que tienen tecnología, que tienen cantidad de personal en estas luchas y combates, no han podido destruir el crimen organizado. Me refiero, por ejemplo, a Estados Unidos. Todavía hay mafias, carteles que operan y siguen operando allá en el mismo territorio. Por eso es que Estados Unidos es el principal consumidor a nivel mundial. México, Colombia, Brasil, Francia, España, y puedo seguir dando nombres de países, Rusia, China, donde son potencias mundiales, pero no han podido vencer hasta el día de hoy. Claro, no se podrá vencer a las mafias, coronel, pero sí se podrá disminuir los niveles de inseguridad y de violencia que atraviesa sobre todo esta región de la provincia de Manabí. Esa es otra cosa completamente diferente. El reducir su capacidad operativa de las diferentes organizaciones y estructuras delictivas, sí hay cómo hacerlo, pero creo que estamos errados en el método que estamos utilizando. Estamos haciendo patrullajes esporádicos y un desbordamiento de fuerza en ciertos sectores. No va por ahí la solución. La solución está en generar una presencia disuasiva permanente. ¿Qué es esto? La presencia disuasiva permanente no es otra cosa que unir todas las fuerzas de seguridad de una localidad. Voy a poner la ciudad de Manta, pongámoslo así. Ahí hay un cuartel pues de policía y un personal militar. Hay otras instituciones de seguridad, todos fusionarlos en un solo ente que se llama Fuerzas de Seguridad Antidelincuencial y comenzar a patrullar 24 horas del día en territorio, en la ciudad, con el propósito de darle más tranquilidad a la población, por un lado, y por otro lado, generar una amenaza permanente al crimen organizado que tendrá que desplazarse hacia otros sectores. Eso es lo que se tiene que hacer. Coronel, a propósito de aquello, ¿no cree que ya empezaron a desplazarse estos miembros de las mafias criminales desde el momento en que se anunció que el centro de operaciones de los militares y la Policía Nacional se iban a instalar en la ciudad de Manta, lo que probablemente sucedió o no en la provincia de Esmeraldas? A ver, recuerde usted una cosa importante. El crimen organizado muta y el crimen organizado entra en una etapa de clandestinidad. Se conforman células muy pequeñas que se mezclan con la población y se van hacia la retaguardia. Y desde allá observan las acciones gubernamentales y de la fuerza pública. Y luego regresan y retornan. Cuando iniciamos el conflicto armado interno, hubo una persecución y acciones operativas de parte de la fuerza pública, exitosas al 100%, no podemos negar ese aspecto. ¿Y qué pasó? Generamos un triunfalismo inicial, entre comillas,
de que ya habíamos derrotado, que habíamos acorralado, como dice el presidente de la República, al crimen organizado. Y esa fue la peor equivocación. Nunca hicimos un seguimiento de la amenaza. Y la amenaza lo que estaba haciendo es justamente lo que acabo de manifestar. Se fue hacia la retaguardia y después retornó y regresó hacia los sectores que ya tenía conquistados, los famosos santuarios o microestados, claro, donde se ejerce una gobernanza criminal. Entonces, en otras palabras, esto es un péndulo. El narcotráfico, el crimen organizado, se desplaza para permitirle que el Estado pueda ingresar a cumplir ciertas acciones, pero posteriormente retorna, y retorna con más fuerza. Es lo que estamos viendo al momento en algunas ciudades, como Durán, como Manta, como Puerto Viejo, como Quevedo, por citar algunas, como Ventanas, como Pedernales. El tema de Esmeraldas es interesante porque, claro, si bien es cierto, la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas ha reducido en cierta forma la capacidad de reacción y mantiene esa presión, pero eso no ha terminado. Eso va tarde o temprano a nuevamente reactivarse. ¿Por qué? Pero hubo o no el desplazamiento, coronel, de los GDO desde Esmeraldas hacia otras provincias, y como lo anunció el presidente, inclusive probablemente se han desplazado hasta la provincia de Manabí, particularmente no sé si en Manta y Puerto Viejo. A ver, lo que no se comprende claramente es que los diferentes GDOs o los diferentes bandas tienen santuarios en cada una de las provincias, y lo que están haciendo es estableciendo centros de acopio en cada una de ellas. Los de Manta, los de Esmeraldas, tienen una misión fundamental, que es la que de cuidar los controles y cuidar las carreteras por donde se transita la droga desde los diferentes laboratorios de cristalizaderos que están en Colombia. Por eso es que gran parte de estas estructuras pasaron al lado colombiano y están operando en Colombia en contubernio, si cabe el término decirlo así, con otras organizaciones de disidencias en el departamento de Nariño. Pero decir que todos los que estaban en Esmeralda se pasaron para Manabí, no. Manabí contaba ya con diferentes organizaciones delictivas y diferentes estructuras que estaban en el territorio. Pero en Manabí sucede un fenómeno, coronel, es que probablemente, y lo que se dice, es que existe una confrontación, una guerra cruenta entre dos grupos terroristas que están luchando precisamente por el espacio de poder. Es lo que estoy manifestando al momento, o sea, en cada una de las organizaciones y estructuras de crimen organizado nacionales e internacionales están cerca de las provincias que tienen puertos. En esas provincias generalmente se generan santuarios para asegurar la carga en centros de acopio y de ahí poder trasladarlos al puerto, o si no, a los diferentes puertos artesanales desde donde comienzan un sinnúmero de acciones para trasladar la droga hacia alta mar, donde pueden combinarla con buques de carga, contaminar los buques, o si no, en base a lanchas rápidas, pues salir hacia Centroamérica, donde está el otro gran centro de acopio internacional, que es Costa Rica. En sí funciona así el esquema. El problema radica en que no tenemos claro cómo actúa la amenaza. Claro. En Manabí, por ejemplo, hay intereses del cartel de Sinaloa, del cartel Jalisco Nueva Generación, de la mafia albanesa. Hay intereses de grupos locales, cerca de 5 o 7 grupos locales están interesados en ese sector de la provincia. Y este escenario hace que la violencia sea más cruda, y usted manifestaba que hay que identificar a los santuarios. Santuarios son los cuarteles en donde se atrincheran los miembros de las bandas criminales, pero decía uno de los representantes de la Policía Nacional, el comandante Zapata, creo que fue, que están preparados con unidades de lucha contra puertos y aeropuertos que están contaminados y también de unidades especiales de investigación. ¿Se podría decir entonces que están completos para enfrentar esta lucha criminal y no acabar o desarticular con estas bandas, porque son monstruos gigantes, pero sí disminuir la violencia, que es lo que un poco quiere o aspira el ciudadano de paz? Yo creo que primero partamos de lo que es un santuario. Un santuario no es una caleta, no es una casa. Un santuario es un espacio geográfico donde existe una gobernanza criminal. ¿Qué quiere decir esto?
que le quitaron las competencias al Estado y que el Estado ya no tiene injerencia directa en ese sector territorial. Eso es un microestado dentro de una estrategia macro del crimen organizado. Eso es lo que está pasando. Hay microestados por todo y hay diferentes santuarios a nivel nacional. De lo que yo recuerdo, no creo que están cerca de los 187 o 187 santuarios a nivel nacional. Ese es el problema. Son espacios territoriales que están ya tomados por el crimen organizado. Pero ¿son o no identificados por parte de la fuerza pública, del servicio de inteligencia? Claro que son identificados. Por ejemplo, le doy nombres de algunos de ellos. La Guacharaca en Esmeraldas, Panecillo en Esmeraldas, el sector de las Riberas en Esmeraldas, en el sector de Manabí hay 3 o 4, no sé los nombres específicos, pero cerca del puerto de Manta, por citar unos de ahí. En Guayas, La Prosperina, Bastión Popular, el sector de El Guasmo, por citar algunos barrios que entonces, son... la operación policial y militar debe estar centrada en intervenir estos santuarios y más no andar recorriendo la ciudad con tanquetas que yo no sé si la utilizarán o no en el momento que estén por las calles de la ciudad, en un lugar céntrico y bastante concurrido. Por eso digo que las estrategias son las equivocadas. Una cosa es un combate urbano, en donde está declarado el objetivo, uno puede utilizar este tipo de herramientas, de tanquetas, pero no está claramente identificado el objetivo. Entonces, más bien, existe una acción de disuasión por parte de las Fuerzas Armadas metiendo las tanquetas, pero el éxito de esto no está en la presencia de tanquetas. Lo que se tiene que hacer es presencia disuasiva permanente, un patrullaje terrestre, que la gente vea que está la fuerza pública caminando, y que eso le da una garantía para que el ciudadano común y corriente realice sus actividades normales y pueda también ejercer pues actividades de comercio. Caso contrario, pues las ciudades se van a transformar en pueblos fantasmas. Claro. Vea usted lo que pasa en Pedernales, provincia de Manabí. Pedernales abre los locales comerciales como a las 8:30 y se demora unas 2 o 3 horas y posteriormente a eso ya lo cierran. Cierran los locales están cerrados. En Guayaquil hay locales cerrados. En gran parte del país, el temor social, el temor de la población genera un ambiente de tensión que va reflejándose especialmente en el comercio, pues con el cierre de locales automáticamente, porque saben que entonces, nadie coronel, te protege. El trabajo de la policía y de los militares debe estar centrado en los lugares que son denominados calientes o más peligrosos, donde probablemente sean considerados estos santuarios, como por ejemplo la madrugada y noche de este día, que justamente hicieron allanamientos en donde hay detenidos y también precisamente incautaron algunos equipos que forman parte o herramientas que forman parte de estas estructuras criminales. ¿Qué tiempo les tomaría a este centro de operaciones militares y policiales su presencia en la ciudad de Manta y en la provincia de Manabí para disminuir la violencia en esta región? Depende de la cantidad de contingente que vayan a meter allá, pero puede estar en 1 mes, 2 meses, reduciendo los niveles de inseguridad. Pero vuelvo y repito, lo que va a pasar es que esta escalada de violencia se va a presentar en otras provincias, porque no quiere decir que Manta es el centro estratégico del crimen organizado. Están equivocados nuevamente. Las provincias costaneras y especialmente la provincia del Guayas, de Esmeraldas, Manabí también, El Oro, son provincias estratégicas para el crimen organizado. Por lo tanto, puede haber un rebrote fuerte en las otras provincias que acabo de citar. Además de eso, hay provincias bisagras como Santo Domingo, como Pichincha, como Los Ríos, como también Cuenca, que pueden tranquilamente comenzar a generar un proceso de violencia en estas ciudades. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a la ciudadanía frente a la presencia militar o del Centro de Operaciones Policiales y Militares ante esta guerra que también ha cobrado víctimas colaterales o inocentes? Yo creo que la mayor recomendación es para el gobierno. Creo que necesita generar un taponamiento urgente de las fronteras, especialmente para evitar el desbordamiento de cocaína
hacia territorio ecuatoriano. Cerca de 800 a 850 toneladas ingresan anualmente por la frontera norte y cerca de 90 toneladas anuales ingresan por la frontera sur. Eso hay que taponar, hay que crear fuerzas de tarea conjuntas para poder bloquear la frontera y evitar que exista ese desbordamiento. Segundo, hay que generar una militarización temporal de los diferentes puertos. ¿Y por qué digo que deberemos hacer esto? Porque ahí funcionan un sinnúmero de mafias y también hay un nivel de corrupción sumamente elevado. Aunque el puerto sea privado, coronel. ¿Perdón? Aunque el puerto sea privado. Aunque los puertos sean privados. La militarización en un conflicto armado es total para todos. No tiene ninguna exclusión un puerto privado, porque por los puertos privados son por donde más pues puede salir la cantidad de droga que está alimentando a nivel mundial. El otro elemento importante es cambiar la estrategia de seguridad ciudadana, en la cual se sigue manteniendo los esquemas de circuitos, subcircuitos, de PAI, de UPCs, de patrulleros. No, señores, hay que hacer presencia disuasiva permanente. Eso no les gusta porque tienen que trabajar las 24 horas del día, pero eso es lo que se necesita en estas circunstancias. El gobierno va a decir, bueno, podemos hacer presencia disuasiva permanente, pero no tenemos gente para relevar. Tampoco es correcto, porque usted tiene, señor presidente de la República, tiene las fuerzas de reserva del Ejército y de la Policía Nacional. Fuerzas de reserva que duplicarían la capacidad operativa de estas instituciones y tendría no solo para cumplir sus misiones, sino también para realizar este patrullaje preventivo. Y hay que activarlas, sí es cierto. Muchísimas gracias, mi querido coronel Mario Pazmiño, por sus importantes y valiosos aportes. Vamos a seguir conversando, esperamos que nuevamente podamos mantener una plática, justamente porque este tema va a continuar y esperamos que sean con resultados favorables o positivos para que la ciudadanía esté orientada sobre todo de estrategias de seguridad y de este trabajo que es gigantesco para combatir a estos monstruos que definitivamente nos están haciendo daño como sociedad. A nuestra pausa publicitaria, estimados amigos televidentes, enseguida retornamos. Bien, ojalá le vaya muy bien a la selección en este encuentro deportivo. Pedro, llegamos a la parte final. Mi querida Katy, y desalentador lo que dijo el experto en seguridad, ¿no? Que no habrá mayores resultados. Bueno, realmente yo creo, lo comentaba en el tiempo que estuve en el espacio de noticias desde tempranito, y es que está bien que vengan, se instalen acá, pero de nada sirve si no hay un plan claro de acción a ejecutar. Entonces, y sobre todo, ¿qué pasa una vez que ejecutas el plan? Seguimos viendo que los son detenidos, y a los pocos días vuelven a estar en la calle. ¿Quiénes se detienen en estos operativos? Y es lo que llena de desesperanza, porque ¿qué es lo que dice el ciudadano de a pie? Están combatiendo la delincuencia, pero sigue la violencia. Dios quiera que esto acabe pronto, lo que esperamos y deseamos. Katy. Con esto nos despedimos, Pedro. Gracias. Buenos días, felicidades.